Hoy en Patria 24/7, Esteban Moctezuma, titular de la SEP, le restriega a los pianistas las diferencias entre su llamada reforma educativa y la nueva que está impulsando López Obrador. Así que vamos a ver cómo estuvo esto. En la reforma educativa de 2013 hubo una evaluación punitiva ligada a la permanencia en el empleo. Ustedes recordarán esa palabra permanencia que se incluyó en el artículo 3 constitucional, y en la iniciativa lo que viene es incluso una prohibición expresa de ligar cualquier proceso a la permanencia en el empleo. No solo no aparece, sino que está proscrita. En cuanto a la evaluación que se hacía, que era una evaluación estandarizada y homogénea a nivel nacional, donde se le preguntaba en el mismo examen lo mismo al maestro de Monterrey que a la maestra de Motocintla, Chiapas. Actualmente lo que se busca, y es para toda la educación, es no tener un criterio de homogeneización, sino al contrario, un enfoque regional, en donde se puedan expresar las diferentes regiones. Hay muchas propuestas pedagógicas también a nivel local, y todo eso se tiene que recoger porque es la experiencia de las maestras y los maestros en clase y frente a sus comunidades. Entonces se va a dar este enfoque regional y local a la educación. Un tercer punto muy importante es que se creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa para una evaluación coercitiva de los maestros y de las maestras. Este instituto desaparece y se revalora al magisterio. Expresamente se le da pues todo un lugar en la Constitución como agente de transformación nacional, y nace para ellos, para las maestras y los maestros, un nuevo derecho, que es un sistema voluntario para la mejora continua a través de la formación, de la actualización, y esto va a estar ligado precisamente a la promoción, de manera que aquí estamos apostándole a la capacitación, a la formación y a la actualización en vez de a la evaluación punitiva. El otro punto que quiero destacar es que la orientación que tenía la reforma educativa de 2013 era una educación orientada solo al mercado. Y lo que estamos buscando es una educación pública, gratuita, integral, para todos los niveles educativos, desde inicial hasta superior, enfocada para la vida y para el desarrollo nacional. Se creó en la reforma del 13 el servicio profesional docente, y se creó de una manera impuesta por la autoridad, y ahora lo que estamos proponiendo es un sistema de promoción de las maestras y maestros que se creará con la participación de ellos, con escalafones vertical y horizontal. La visión de la educación en el 13 era una educación fundamentalmente centralista, y como ya dije, tenemos un enfoque con carácter regionalizado, pero también pluricultural y pluriétnico, para apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas y de las propuestas regionales. Un tema muy importante es que en la reforma educativa del 13 hubo una invasión de derechos y se afectó la certeza y la estabilidad laborales. En esta iniciativa se garantizan los derechos laborales y la estabilidad en el trabajo. El anterior gobierno, además, creó todo un sistema perverso que ni él mismo cumplió, y le dio la vuelta a la propia reforma con muchos recursos por debajo de la mesa, burlando incluso la ley que ellos mismos emitieron. Este es el caso de Michoacán, por ejemplo, en donde vimos que pues se le daba la vuelta a la contratación de maestros que no pasaban por las evaluaciones que la ley obligaba, y tampoco se les daba una plaza
derivada del presupuesto, sino se les daba un contrato por honorarios con un recurso fuera del presupuesto educativo y más vinculado a subsidios. Por eso es que queremos transparentar las plazas y recursos para fortalecer la lucha contra la corrupción. Dentro de los foros educativos que tuvimos todo el año pasado para construir la iniciativa de ley, tuvimos muchísimos testimonios de maestras y maestros que cualquier trámite que quieren realizar, ya sea desde el ingreso hasta moverse de una plaza a otra, comúnmente son asediados por corrupción, por que les piden recursos, les piden favores sexuales, y todo eso tiene que terminar, y por eso quiere transparentar este tema, poniendo una caja de cristal en donde estén plazas, aspirantes, vacancia, presupuesto, y para que se pueda hacer esto de manera totalmente transparente. Y esto va a venir en beneficio de las maestras y los maestros que seguramente muchos de los que nos están escuchando vivieron ese tipo de circunstancias. La anterior reforma se calificó de mal llamada reforma educativa porque fue parcial y de corte fundamentalmente administrativo. Esta iniciativa es integral porque por primera vez en la historia de la educación se abarca desde el nivel inicial hasta el superior y se le da coherencia a todo el sistema. En la reforma del 13 se ignoró la educación especial, la indígena y la normal. Ahora se prioriza la educación especial, se impulsa la educación para pueblos indígenas y sus lenguas y se fortalecerá la educación normal pública a quienes se dará prioridad para el ingreso. La anterior reforma solo alude a la calidad, pero no hay calidad posible sin equidad. El énfasis que se le está dando en la iniciativa del señor presidente a la educación es una educación con equidad que se constituye como uno de los nuevos principios pilares de la educación pública. La reforma del 13 ignoró la educación superior y aquí, además de garantizar la autonomía de la educación superior, se crea una educación superior obligatoria y se sientan las bases para evitar el rechazo y lograr que los aspirantes a las universidades tengan opciones para que la cobertura alcance para todos. Un tema muy importante es que el énfasis del modelo anterior se centró exclusivamente en lectoescritura, matemáticas y ciencias. Y lo que estamos buscando, además de esas tres áreas y materias, de esas asignaturas, es que se incorpore con mucha fuerza el civismo, regrese el civismo, la educación física, la música, derechos humanos, educación ambiental y todo lo que es lo relativo a el medio ambiente. En cuanto al último punto que quiero destacar, es que desde el punto de vista del Gobierno de la República se llegó incluso a la represión para imponer la reforma educativa del 2013 y ahora se tiene un diálogo permanente, un diálogo profundo e incluyente con maestras, maestros y sus representantes. Ese es un resumen de la enorme diferencia que hay entre una propuesta y la otra. Pues ahí lo tienen ustedes. Vean nada más cómo hay de diferencias un mundo entre una y otra. Mientras una, la de Peña, se enfocaba en un tema más laboral, de cómo castigar a los maestros, cómo premiarlos, si era el caso. Y esta otra que es un tema más integral, un tema más completo, qué materias nuevas se van a impartir o se van a regresar, se van a rescatar del pasado. Civismo es fundamental. Hoy en día vemos cómo falta ese amor por el país,
hace falta infundirlo a través del civismo, la música. Hoy en día muchos de los jóvenes no saben decir algún músico destacado, alguno que haya puesto el nombre de México en alto, también en el tema de la actividad física, sí, el deporte, que ya se dejó de lado en muchas escuelas, cuando México pues lidera la tasa de la obesidad. Entonces, todo este tema es muy importante. Este sí es una verdadera reforma educativa y no nada más pensando cómo castigar maestros, que claro, hay unos que de verdad no trabajan, como los de la CENTE, que nada más andan ahí haciendo revuelo, dizque exigiendo lo que no saben porque los mandan ahí, oscuros intereses los están mandando para que se manifiesten. Pero bueno, esto es también, yo siempre he dicho que la base para cambiar un país es la educación, así que si se empieza desde ahorita, muy probablemente para fines del sexenio estaremos viendo los primeros resultados. Recordemos que para que se puedan ver se necesitan por lo menos 10 años. Amigos, pues yo soy Fernando Carmona para Patria 24/7. Que tengas un gran fin de semana. Simplemente recuerda que la verdad no será libres.